Hola a todos y bienvenidos. Recuerda que si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. En el video de hoy vamos a sumergirnos en algunas preguntas profundas y fascinantes sobre la persona de nuestro Yeshua. Pero eso sí, basadas en las escrituras, ¿vale? No que alguien me dijo, que me parece, o qué opinas tú, o qué te parece, o mira este texto, y lo aislamos, y sacamos un texto del contexto, y nos formamos o nos armamos una nueva religión, un pretexto. No, vamos a ver qué dice la escritura. Así que vamos a explorar juntos temas que a veces pueden parecer confusos o contradictorios. Así que te pido que por favor no solamente oigas lo que te digo, sino que lo busques en tu Biblia. Búscalo en la Escritura. Que sea la palabra del Señor hablándote. No te quedes de manera pasiva, porque es el terreno fértil para el maligno y nos engaña. Sino sea activo. Ten tu Biblia, un papel, apuntes, si no lo tienes para hacer ahora. Promete que lo harás luego, pero te sientas, lo vuelves a oír y tomas tus apuntes. Si tienes comentario, hazlo. Ahí. En la caja de comentarios, deja tus comentarios. ¿Tienes nuevas preguntas? Hazlas. Ahí, en la caja de comentarios, haz tus preguntas. Si el Señor me da fuerza y sabiduría y Él desea que las pueda explicar, lo haré. Recordate que mi tiempo es limitado. Tengo una familia, tengo un trabajo que atender, pero tengo mucho deseo de servir al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y ayudar a mis hermanos a ser edificados. Así que vamos a explorar temas como, por ejemplo, el primero será sobre el nombre de Elohim. Si Yeshua heredó el nombre del Padre, ¿significa que el Padre también se llama Yeshua? Descubriremos que en la Biblia el nombre es mucho más que una simple palabra, mucho más que una simple etiqueta. Segundo, nos preguntamos cuál es el nombre original de Cristo. ¿Es Yeshua? ¿Es el verbo de Elohim? Ok, veremos cómo estos nombres no se oponen, sino que se revelan distintas facetas de su misión y su ser eterno. Tercero, abordaremos una pregunta crucial. ¿Negó Yeshua en alguna ocasión ser Elohim? Ok, analizaremos los pasajes clave y veremos las contundentes afirmaciones que hizo Yeshua sobre su propia divinidad. Y como cuarto y último punto, desglosaremos cómo la Biblia nos muestra la realidad de un Elohim triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, trabajando en perfecta unidad para nuestra salvación. El objetivo de este video es ver que no hay contradicciones, sino una revelación progresiva y maravillosa de una misma persona. También os diré que si queréis navegar fácilmente por cada uno de estos puntos, en la caja de descripción encontrarán las marcas de tiempo de cada sección. Así, si desean ir directamente a un tema, que ese tema les interesa mucho más que otros, o volver a escucharlo, puedan hacerlo desde un simple clic. Espero que este estudio sea de gran bendición. Y si ha sido de gran bendición, o si en algo te ha bendecido, por favor compártelo, para que otros puedan ver esos comentarios y se enriquezcan. Tus comentarios, otras personas los comentarán, así que sé educado. Estamos aquí para edificarnos mutuamente. No tenemos el parangón de la sabiduría ni la llave del conocimiento. Somos miembros de un mismo cuerpo, somos la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. No la institución o ese edificio que tienes en la esquina o a donde asistes. No, eso es una institución, no es nada. Lo que realmente vale e importa por quien Yeshua murió en la cruz eres tú como individuo. Así que tú eres iglesia. Y deseo que tengas el altar de tu hogar encendido, para que también otros puedan encenderse. Y como iglesia y miembros del cuerpo, necesitamos edificarnos mutuamente. Recuerda ahí en Corintios que cada uno tiene y debemos profetizar, hablar la palabra. Ok, vamos al estudio. Contacta con nosotros si deseas que te ayudemos en el caminar con Jesús. Nuestro número de contacto es un móvil en España. Has de anteponer el número 34 y es el 660-208-664. Si aún no lo has hecho, hazlo ya mismo. No esperes más. Dale a la campanilla y suscríbete al canal Deseando de Dios para enterarte de los nuevos fragmentos de reflexión.
Hermano y hermana, gracias por traer estas preguntas tan profundas que tocan el corazón mismo de la revelación de Elohim en Cristo. Abordarlas nos lleva no a ver contradicciones, sino a que podamos contemplar las distintas facetas de una misma y gloriosa persona. Analicemos las preguntas paso a paso. Vamos a fundamentarnos en lo que la palabra nos enseña y que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Hay una especie de disonancia cognitiva en cuanto al texto que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 16, que habla de ese nombre heredado. Y acá se plantea una disonancia bastante interesante. Si Cristo heredó el nombre del Padre y el nombre de Cristo es Yeshua, entonces ¿cuál es el nombre de Yeshua? Desde esta perspectiva, el error está en entender el nombre como una mera significación fonética. Debemos pensar cómo esto se aplicaba en la mentalidad hebrea y en toda la escritura. El nombre, en hebreo, Shem, representa la totalidad de una persona, es decir, su carácter, su autoridad, su naturaleza y su realidad misma. Cuando Yeshua dice en Juan 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré aún a conocer, o lo daré a conocer aún, no se refiere a que les enseñó a pronunciar Yahweh o Yeshua. Se refiere a que Él, en su propia persona y vivir, manifestó y expresó la realidad intrínseca de quién es el Padre. Cristo como la expresión del Padre. Yeshua es la encarnación y la explicación del Padre. Nadie había visto a Elohim, pero el Hijo, que es Elohim mismo, vino a revelarlo, a explicarlo. Así se lee en Juan capítulo 1, versículo 18. Por lo tanto, dar a conocer el nombre de el Padre fue dar a conocer su amor, su santidad, su justicia, su misericordia. En resumen, su misma persona. Cristo es la personificación del carácter del Padre. Ahora bien, el significado de Yeshua, este es el nombre que el ángel le dio. Yeshua significa Yahweh salva o salvación de Yahweh. Este no es el nombre personal del Padre, sino el nombre de la acción salvadora del Padre hecha manifiesta en el Hijo. Al nombrar al Hijo Yeshua, el Padre está declarando su propio propósito y naturaleza salvadora. Así, el nombre Yeshua revela perfectamente el nombre, es decir, el carácter salvador del Padre. No es que el Padre se llama Yeshua, sino que la realidad de la salvación del Padre está contenida y expresada en la persona llamada Yeshua. Por lo tanto, no hay disonancia. Cristo recibió del Padre la misión y la autoridad de manifestar su naturaleza salvadora. Y el nombre humano Yeshua es el sello de esa misión. Vamos, que Él no heredó una etiqueta, sino la realidad y autoridad del Padre para salvar. 2. El nombre original de Cristo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Vayamos a ello. Aquí menciona que su nombre es el Verbo de Elohim. Y este, en efecto, es uno de sus nombres más profundos y eternos. Explorémoslos un poquito. Mirá, el Verbo de Elohim, es decir, Logos, Tou, Teou. Siguiendo al apóstol Juan, enfatizaría que este no es solo el título, sino la descripción de su ser eterno. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, es decir, el Logos. El Verbo era con Dios, es decir, el Logos era con Dios, con Elohim. Y el Verbo era Elohim, es decir, aquí hay algo que no se menciona en ocasiones, pero que sí realmente está enfatizando que Cristo es Dios, por la lógica aplastante que sigue. Vamos de nuevo. En el principio era el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim.
El logo es la expresión, la definición, el pensamiento y la explicación de Elohim. Elohim es invisible, misterioso, inalcanzable, pero el Hijo, como su verbo, lo expresa y lo hace conocible. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues avancemos. Así como nuestras palabras expresan nuestros pensamientos invisibles, Cristo es la palabra viva que expresa al Elohim invisible. Este nombre, el verbo de Elohim, revela su deidad eterna y su función como el comunicador y revelador del Padre. Para clarificarlo, vamos a utilizar una tabla. Es decir, por un lado tenemos el nombre, que es el título, Yeshua. En el idioma que ese nombre se expresa es hebreo. El significado es Yahweh salva. Es decir, su encarnación y humanidad, su misión redentora en la tierra, Él como Salvador. Luego tenemos Cristo, es el título, pero está en griego, y que significa el ungido. Es decir, su ministerio y función, el que fue apartado y equipado por Elohim para cumplir su plan. Luego tenemos el siguiente nombre, el verbo de Elohim, en griego, y el significado es la expresión de Elohim. Es decir, su deidad y eternidad, su relación intrínseca con el Padre antes de la fundación del mundo. Y estos no son nombres contradictorios, sino revelaciones progresivas y complementarias de la gloria y multifacética persona de nuestro Señor. Tres, Yeshua que no era Elohim. Y esta es una pregunta crucial. Y la respuesta desde una lectura completa y honesta de la Biblia, de las Escrituras, es un rotundo no. El Señor Yeshua nunca negó su deidad. Por el contrario, la afirmó. De manera que sus contemporáneos entendieron perfectamente, razón por la cual buscaban apedrearlo. ¿Te recuerdas, no? Allí en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Y estos son los pasajes que a veces se usan para sugerir lo contrario, pero son malinterpretaciones. Veamos el más común. Este se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 18 y Lucas capítulo 18, versículo 19. Cuando el joven rico lo llama Maestro bueno, Yeshua responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Elohim. La explicación es que Yeshua no está diciendo yo no soy bueno y por lo tanto no soy Elohim. Él está desafiando al joven. Es una pregunta penetrante para forzar al joven a reflexionar sobre el significado de sus propias palabras. En esencia, le está diciendo, ¿te das cuenta de la implicación de lo que dices? Me llamas bueno en el sentido absoluto y sabes que solo Elohim es bueno. Entonces, ¿quién estás confesando que soy? Es una guía socrática hacia la revelación de su propia deidad, no una negación de ella. Por otro lado, la Biblia está repleta de afirmaciones de su deidad, tanto de sus propios labios, de Yeshua, como de los apóstoles quienes le seguían. Podemos ver en Juan, capítulo 8, versículo 58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra yo soy conecta directamente con Moisés. Cuando Moisés le dice, ¿y qué le diré al faraón? Elohim le responde, dile que yo soy. Aquí se usa la misma expresión divina, yo soy. En griego, ego eimi, el nombre de Elohim en Éxodo capítulo 3, versículo 14, reclamando existencia eterna. Luego tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno, o uno somos. No dijo estamos de acuerdo, sino somos uno, en esencia y naturaleza. Luego tenemos en Juan, capítulo 20, versículo 28. La confesión de Tomás al verlo resucitado. Señor mío y Elohim mío. Y Yeshua no lo corrige, sino que acepta su adoración. Luego tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
no una parte, no un reflejo, sino la plenitud. Luego tenemos Juan capítulo 1, versículo 1, que ya lo hemos visto. Y el verbo era Elohim. En corto, para concluir, diré que la fe cristiana se sostiene sobre la verdad de que Yeshua, el hombre, es al mismo tiempo el Cristo, el ungido, el verbo eterno, que es Elohim mismo. Sus diferentes nombres revelan las facetas de su persona y su obra para cumplir el plan eterno de Elohim. Él nunca negó su deidad, al contrario, vivió y murió afirmándola, pero recuerden que resucitó, para que a través de él pudiéramos recibir no solo el perdón, sino la vida misma de Elohim, que es la vida divina, la vida increada. Y son excelentes preguntas. La imagen del Dios invisible versus ser Dios, como se menciona ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y estas aparentes tensiones en las Escrituras no son para confundirnos, sino para invitarnos a ver una revelación más profunda en la persona de Cristo. No debemos tomar un versículo aislado, sino permitir que toda la palabra de Elohim nos presente un cuadro completo de nuestro Señor. Entonces vamos a abordar este primero, la imagen del Dios invisible versus ser Dios. Y entonces decimos, ¿por qué la Biblia dice que Él es la imagen? Es decir, el eikon, en griego, ¿vale? Del Elohim invisible, en lugar de decir directamente que es Elohim en ese mismo versículo. Ok, aquí el Espíritu Santo está revelando una verdad muy específica. La palabra griega, eikon, no significa una copia o una imitación sin vida. De ahí la importancia de ir a los originales, al texto, como que si fuese una fotografía. Significa una expresión y encarnación perfecta que lleva a la naturaleza y la sustancia del original. Un hijo es la imagen de su padre, no porque se le parezca, sino porque lleva la vida y la naturaleza de su padre. Elohim es invisible, es decir, por naturaleza el Padre es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Invisible e inalcanzable para el hombre. Nadie ha visto a Elohim jamás. ¿Lo recuerdas? Ahí en Juan capítulo 1, versículo 18. Si la Biblia solo dijera Yeshua es Elohim sin más explicación, seguiríamos sin poder comprender o acercarnos a este Elohim. Cristo es la expresión visible. El término imagen nos dice cómo Él es Dios para nosotros. Él, Elohim, hecho visible, tangible y comprensible, es la manifestación de todo lo que el Elohim es. Por eso Yeshua pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Lo recordás? Ahí en Juan capítulo 14, versículo 9. No dijo, ha visto algo parecido al Padre, sino ha visto al Padre. Por lo tanto, que Él sea la imagen del Elohim invisible no disminuye su deidad, al contrario, la explica. Es la deidad expresada, es la respuesta de Elohim a la imposibilidad humana de conocerle. 2. El templo de mi Dios, ahí en Apocalipsis que mencionabas, ¿no? Capítulo 3, versículo 12. Y el nombre de mi Dios. Aquí se señala, y con mucha agudeza, que en Apocalipsis Yeshua habla de mi Dios. ¿Cómo puede Él tener un Dios si Él mismo es Dios? Y la clave para entender esto es la encarnación y doble naturaleza de Cristo. 1. Cristo como hombre perfecto. Es decir, que para redimirnos, el Hijo de Elohim se hizo hombre verdadero. Y lo podemos ver esto en Juan capítulo 1, versículo 14 y también en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Como hombre, Él vivió una vida de perfecta dependencia y sumisión al Padre. Él es el primogénito de entre los muertos. El texto bíblico en cuestión, Colosenses capítulo 1, versículo 18. El prototipo del hombre nuevo. En su humanidad glorificada,
Él se presenta ante el Padre como el representante de toda la nueva creación. Por lo tanto, en su propósito como hombre y cabeza de la iglesia, Él se refiere al Padre como mi Elohim. No niega su propia deidad, sino que afirma la perfección de su humanidad y su rol como nuestro mediador. El segundo aspecto, el nombre de Elohim. Cuando promete escribir sobre el vencedor el nombre de mi Dios, no se refiere a una palabra, sino a una impartición de la naturaleza divina. Lo hablábamos más adelante cuando estábamos hablando del nombre. Así que como vimos antes, el nombre es la realidad de la persona. Tener el nombre de Elohim escrito en nosotros significa que la naturaleza misma de Elohim, su carácter, se ha forjado en nuestro ser. Es decir, que es la consumación de la obra de Elohim en nosotros. Así que cuando Yeshua dice mi Dios, habla desde su posición como el hombre Elohim, el hombre Dios, el pionero de nuestra salvación, que nos abre el camino al Padre. Y ahora quiero mencionar 10 textos bíblicos que muestran que Yeshua es Dios. Es para dar ese énfasis a esta duda que nos pone en arenas movedizas y puede hundir nuestra fe. Además, con una breve explicación. Así que vamos a Juan 1:1. Y ya lo hemos leído, pero vamos de nuevo a él. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el fundamento para establecer su preexistencia eterna. En el principio, su personalidad distinta con Dios y su esencia idéntica era Dios. Juan capítulo 8 versículo 58. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo yo era, sino yo soy. Ego eimi, usando el nombre divino revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Reclama existencia eterna y el nombre mismo de Elohim. El tercero se encuentra en Juan capítulo 20 versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Elohim mío. Ya lo hemos visto todo esto, pero solamente para dar ese énfasis. Tomás no solo llama Señor, sino explícitamente, mi Elohim. Yeshua acepta la adoración, lo cual sería una blasfemia si no fuera verdaderamente Elohim. El cuarto, Colosenses capítulo 2 versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No solo una parte o un atributo de Elohim, sino la plenitud de la deidad. Reside en él, en un cuerpo humano. Es Elohim encarnado. 5. La quinta, Hebreo capítulo 1 versículo 8. Mas de el Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por el siglo de los siglos. Aquí es Elohim, el Padre, quien se dirige al Hijo y lo llama explícitamente Dios, Elohim, en griego, o Theos. El sexto lo vamos a encontrar en Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua. La gramática griega aquí une gran Elohim y Salvador como una sola persona, Yeshua. Él es nuestro Elohim y nuestro Salvador. Luego vamos al Antiguo Testamento. Vamos ahí a Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esta es una profecía clara, que el Mesías niño que nacería sería llamado Elohim fuerte, es decir, el Gibor, un título exclusivo de Yahweh. Ok, vamos al versículo 8, el octavo texto bíblico. Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. La palabra uno aquí en griego es neutra, gen, H-E-N, indicando unidad de esencia y naturaleza, no solo de propósito. Los judíos entendieron que se hacía igual a Elohim y por eso quisieron matarlo. Ahí en el versículo 33 de este mismo capítulo 10 de Juan. Vamos al texto bíblico 9, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7.
el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hemos visto que este mismo texto bíblico lo utilizaban en ese video que me habéis compartido para negar algo que en el texto bíblico se está afirmando. Y es que antes de su encarnación, él ya existía en forma de Elohim, siendo igual a Elohim en naturaleza. Su humanidad no fue dejar de ser Elohim, sino añadir la humanidad a su deidad. El décimo, el número 10, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Por la justicia de nuestro Elohim y Salvador Yeshua. Y es muy similar a Tito, capítulo 2, versículo 13 que hemos visto. Este versículo identifica a Yeshua como nuestro Elohim y Salvador. Continuamos ahora con la idea de esa palabra Trinidad, cosa que no existe la palabra Trinidad mencionada directamente. Es una palabra que se tuvo que inventar para expresar lo que significa esa persona de nuestro Eterno, de nuestro Creador, que es un Dios, pero que son tres. También se le ha dado a conocer con el nombre triunidad, es decir, se siguen inventando palabras para intentar expresar la realidad de nuestro Elohim. Ok, quiero compartirte ahora 6 textos bíblicos que muestran esta realidad o que de manera implícita se encuentra la Trinidad. Vamos al primero, y se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí, la palabra nombre, la primera, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Esa palabra nombre está en singular. Hay un solo nombre, el nombre, una sola esencia divina. Pero este nombre pertenece a 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí somos sumergidos en esta realidad de un Dios trino, de un triún Dios, de una triunidad, de una trinidad. Este texto bíblico de Mateo 28, 19, para nuestros disidentes, también quiero mencionar de que ha sido muy cuestionado debido a que las Escrituras dicen que debemos ser bautizados en el nombre de Yeshua, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se atribuye a que la iglesia dominante, la católica, ha introducido esta cuestión añadiendo Padre y Espíritu Santo. Aunque los manuscritos más antiguos se ha logrado identificar que es el de Mateo, que tal cual se está diciendo aquí y se habla aquí, es como también ahí está registrado. Es decir, que en los escritos antiguos de Mateo, y estoy reduciendo, estoy simplificando, estoy sintetizando toda la información, porque esto es algo que he leído y he oído de quienes sí estudian. Yo no soy un teólogo, sí estudio mucho, pero no tengo un estatus de teólogo. Un teólogo entrega toda su vida a este descubrimiento, a esta materia, a esta esencia del conocimiento de nuestro Elohim. Yo no lo soy. Sí confío y apuesto a que el Señor nos habla y trae material a nuestras vidas para nutrirnos, para edificarnos, para enseñarnos. Y entonces en esas investigaciones que he hecho y en esos descubrimientos he encontrado que las cartas, que son muchas las que se han encontrado de Mateo, se halla el texto bíblico tal cual lo he mencionado. Una vez dicho esto, diré que en la descripción de este video dejo el enlace de la página web en donde aparece todo este estudio bíblico, por si lo quieres copiar y pegar o compartir con alguien, puedas hacerlo y añadirle tu toque. Pero al final de la página vas a encontrar todo el estudio bíblico que muestra esto que estamos hablando de este texto bíblico de Mateo. Y si este texto bíblico es un argumento que negaría esa Trinidad,
Después voy a dar 5 más. Y aquí vamos al segundo, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así la carta: la gracia del Señor Yeshua y el amor de Elohim y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es el modelo práctico de la Trinidad para el creyente. El amor del Padre es la fuente, la gracia del Hijo es la expresión y el curso de ese amor. Y la comunión del Espíritu Santo es la transmisión y explicación y aplicación de esa gracia y amor a nosotros para nuestro disfrute y experiencia. Vamos al tercer texto bíblico. Este lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice así: porque por medio de Él, está hablando de Cristo, el Hijo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este versículo muestra el movimiento de la salvación a través de la obra del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Ganamos ese acceso al Padre. Las 3 personas de la deidad están activas y son indispensables para nuestra relación con Elohim. Vamos al texto bíblico número 4. Y este se trata en el bautismo de Yeshua, esa escena celestial en la tierra. Ahí lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. Dice así: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre... parezco dominicano hablando, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este pasaje es quizás el relato más claro y gráfico de la Trinidad en toda la Biblia. En un solo momento, en un mismo lugar, vemos las 3 personas de la deidad actuando en perfecta distinción y armonía. El Hijo, Yeshua, está en la tierra, en el agua, identificándose con la humanidad en obediencia. Él es el centro de la acción. Luego tenemos al Espíritu Santo, desciende del cielo de manera visible sobre el Hijo, ungiéndolo y capacitándolo para su ministerio público. Y luego tenemos el Padre, habla desde el cielo, afirmando la identidad del Hijo y expresando su deleite de Él. Aquí no vemos una sola persona cambiando de forma. Eso es una herejía llamada modalismo. Sino a 3 personas distintas coexistiendo y cooperando. El Padre afirma, el Espíritu unge y el Hijo recibe. Es la inauguración del ministerio del Hijo en la tierra, respaldada y manifestada por el Elohim triuno en pleno. Vamos a la número 5. Y esta es la obra coordinada de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Elohim Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Glorioso Este único versículo es un resumen asombroso de la obra salvadora del Elohim triuno. Muestra cómo cada persona tiene un rol específico y coordinado en nuestra salvación, fluyendo de uno al otro. Elohim Padre es la fuente y el origen de todo. Nuestra salvación comienza en su corazón y en su plan eterno, en su presciencia o conocimiento anticipado. Él es el arquitecto. Luego tenemos el Espíritu. Este es el agente que aplica y efectúa el plan del Padre en nosotros. Él nos santifica, es decir, nos aparta del mundo y del pecado para Elohim, trabajando en nuestro interior para transformarnos de dentro hacia afuera. Recuérdalo, hermano, hermana. Yeshua, el Hijo, es el fundamento y el ejecutor de esta gran salvación. Su sangre derramada en la cruz es la base sobre la cual podemos ser perdonados y hechos obedientes. Sin su obra redentora, el plan del Padre y la obra del Espíritu no tendría base para aplicarse a nosotros. Aquí vemos un flujo divino. El plan se origina en el Padre, se logra mediante el Hijo y se aplica por el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de sus hijos. ¡Qué maravillosa obra! Aleluya, gracias Señor.
Vamos al número 6, este es el último, y es la promesa y la misión del Consolador. Juan capítulo 14, versículo 26, dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Yeshua, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En esta promesa Yeshua revela la relación íntima y la misión conjunta de las tres personas de la deidad después de su ascensión. El Padre es la autoridad que envía. Él es la fuente de la promesa. El Hijo, es decir, Yeshua, es la base sobre la cual el Espíritu es enviado. El Espíritu viene en el nombre de Yeshua, lo que significa que viene a representarlo, a continuar su presencia y a glorificarlo. La obra del Espíritu Santo está centrada en Cristo. Luego el Espíritu Santo es el Consolador. En griego la palabra esta es parakletos, uno llamado al lado para ayudar, que es enviado. Es una persona distinta, no una mera fuerza que viene a morar en los creyentes. Aquí vemos en este versículo que nos muestra una interacción dinámica dentro de la deidad. El Padre envía, el Espíritu viene y todo se hace en la autoridad y la realidad del Hijo. Esto demuestra tanto su distinción personal como su unidad inseparable de propósito. Espero que estos pasajes juntos con los anteriormente mencionados nos muestren que la Trinidad no es un enigma teológico, sino el secreto de la vida cristiana. Experimentar el amor del Padre a través de la gracia del Hijo por medio de la comunión del Espíritu. Y recuerda que si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, no lo dudes más, es gratis. Suscríbete y activa las notificaciones. De esta manera podrás estar enterado de los videos que subiremos en lo sucesivo. Dios te bendiga. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él se crearon todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Él es antes de todo, y en Él todo subsiste. Yeshua, la cabeza de la iglesia, en todo tiene la preeminencia. Tronos y dominios, principados y potestades, todo fue creado por y para Él. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, resucitado. Él es antes de todo, y en Él todo subsiste. Y Yeshua, la cabeza de la iglesia, en todo tiene la preeminencia. Tronos y dominios, principados,
inclina ante ti. Yeshua, nombre sobre todo nombre, sostenedor del universo, Rey de gloria, Rey eterno, todo se inclina ante ti. Yeshua, nombre sobre todo nombre, sostenedor del universo, Rey de gloria, Rey eterno, todo se inclina ante ti. Yeshua, nombre sobre todo nombre, Él es antes de todo, tiene, todo subsiste. Y Yeshua, la cabeza de la iglesia, en todo tiene la preeminencia. Yeshua, nuestro Salvador, activados todos, en ti encontramos vida y luz. Él es nuestro Rey, Yeshua. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo. Dale click a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Además, si deseas participar de las reuniones que tenemos en directo, contáctanos. Te dejo los datos aquí en la caja de descripción de este video. Además, si deseas que te ayudemos en el caminar con Yeshua, también contáctanos. Por favor, dale like o pulgar arriba a este video y haz tus comentarios para que el algoritmo de YouTube pueda darle la oportunidad a otras personas de oír lo que te hemos podido compartir. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo. Dale click a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Además, si deseas participar de las reuniones que tenemos en directo, contáctanos. Te dejo los datos aquí en la caja de descripción de este video. Además, si deseas que te ayudemos en el caminar con Yeshua, también contáctanos. Por favor, dale like o pulgar arriba a este video y haz tus comentarios para que el algoritmo de YouTube pueda darle la oportunidad a otras personas de oír lo que te hemos podido compartir.